Vayan entrando, vayan entrando. Ay, ojalá el instituto comprara Zoom ilimitadito. Vayan entrando. Ya. Como les decía, si se aplica este tipo de sistema matricial en las empresas, donde el jefe o la persona que ocupa el mayor cargo jerárquico baje a supervisar los trabajos de los trabajadores, de los técnicos, habría mejor responsabilidad, porque muchas veces la delegación tarda en llegar la información hacia el jefe. Entonces, lo mejor es que el jefe siempre vaya a ver su productividad y también puede, de alguna manera, incentivar a los trabajadores para que ellos puedan aumentar su producción. Por otro lado, el sistema plano es en el que, como indica su nombre, aplana gran parte de la jerarquía, haciendo que los trabajadores gocen de mayor autonomía. Aunque puede tener estructuras formales en las empresas con un sistema de organización plano, se puede dividir el trabajo configurando equipos temporales. No se debe pensar que este sistema no hay absoluto y absolutismo y siguen haciendo empleadores y empleados, puesto que siguen existiendo altos directivos quienes siguen y dirigen la operación. En este sistema plano, muchachos, generalmente muy poco es lo que hacen los estados jerárquicos. En esta área, por ejemplo, generalmente se delega el trabajo a los trabajadores y se realizan informes semanales. Eh, ¿Qué tipo de empresas más o menos hacen esto? Son las empresas de construcción, ¿ya? Cuando hablamos de empresas de construcción, por ejemplo, ellos delegan las funciones a los obreros, o sea, a los albañiles directamente, y el maestro albañil que ocupa más o menos un cargo casi similar al de sus compañeros que están bajo su mando, él se encarga de supervisar las obras. Y una vez a la semana, o puede ser cada 15 días, recién viene el arquitecto y el dueño, ¿no? De la infraestructura para ver hasta dónde se ha avanzado. Y reciben un informe, ¿no? No es necesario de que el dueño o el arquitecto todos los días esté bajando y decirle, estito más hace, estito más cambia, estito más seguí. No, todos se basan directamente al plano o el diseño que les ha dado el arquitecto y todos saben qué área tienen que trabajar porque ya se les ha delegado. Por ejemplo, en las empresas que ustedes van a poner de comida rápida, estaba viendo de que este sistema plano es el indicado. ¿Por qué? Porque ustedes directamente van a trabajar, van a delegar funciones, por lo que ellos van a trabajar todos los días en la misma acción. Entonces, no es necesario que ustedes estén saliendo a supervisar a cada rato, ahí habrá hecho la papa frita, ahí habrá hecho la carne, habrá puesto los aderezos, así no. No, ¿por qué? Porque tú ya vas a delegar y todos tienen la misma función, ¿ya? A eso se refiere. Por ejemplo, si hablamos del sistema divisional, ¿no? Si hablamos de un sistema divisional, otra vez me aparece un letrerito que no puedo sinceramente mover. Así que vamos a mover más aquí, yo creo ahí sí para deshacer eso. Ya, ya está. Cuando hablamos de un sistema divisional, por ejemplo, por equipos, ya estamos hablando de una empresa más grande donde va a tener muchos departamentos, ¿no? Y así ustedes pueden ir caracterizándolo en qué sistema quieren que funcione su organización. Pueden ser en el sistema funcional, en el divisional, en el matricial o en el plano. Vean ustedes lo conveniente. Asimismo, la organización tiene dos tipos, la organización formal e informal. La anterior clase ya habíamos visto algo de esto, pero ya lo he ido ordenando biencito para que ustedes hagan sus trabajos. Dentro de la organización formal, ¿qué decíamos?
La organización formal, ¿cómo era? ¿Algo ya les dije? Chicos. Hola. ¿Me están escuchando? Sí, listen. Ya. A ver, ¿quién se acuerda qué era la organización formal? Dice, es Jairo. es aquella que está planificada y establecida en un conjunto de ¿cómo le digo? Procedimientos. Bien, La planificación, ¿no ves? exacto. Te vas a ganar ahora por nada más, ¿ya? Tarde, pero has venido. Ah, no, licencia tenía, ¿sí? Te vení tarde. Sí, Ya, Lizzy, perdón. Perdí vuelta. ya, ya has ganado tu puntito. Esa es la formal, porque ya están establecidas normas, están establecidos reglamentos, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Y la informal, ¿cuál es la informal? A ver, otra persona que me responda. ¿Quién quiere ganarse? Dicen, Lo dicen, contrario. la informal es Michelle. cuando solamente en un grupo de personas es como que lo conversan, pero al final no, solo digamos entre palabras. Se delegan sin seriedad, Sí, ¿no? sí, sin seriedad, Exacto. exactamente. Se delegan directamente. Vamos a hacer esto, 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 esto. De esa Ujú. manera podemos conocerlo en nuestro ámbito administrativo también. Pero ya hablando dentro del ámbito, lo que es la contabilidad, en el medio funcional ya de empresarial de una organización, la organización formal de la empresa es la que viene establecida por la dirección de la empresa, como ha dicho Jairo. Y tanto tiene que ser aceptada por todos. Por ejemplo, yo voy a entrar a una empresa y ya me están diciendo, usted va a hacer esto, esto, esto. Ay, no, no me puede hacer. Mejor sabe que cambiaremos de trabajo. ¿Le podré decir yo al jefe? Si ya tienen un reglamento, una norma establecida. No, pues, ¿no ve? Entonces nos dice que en toda organización se refleja la estructura organizativa, ¿ya? Dentro de esta estructura organizativa, se debe reflejar todos los puestos de trabajadores diferenciando los siguientes elementos. Primero, la responsabilidad de todos los puestos de trabajo y las tareas que deben realizar las personas. Si yo voy a dar responsabilidad a alguien irresponsable, que generalmente hoy en día es eso, por ejemplo, yo tengo una anécdota, nos reúnen para hacer un censo hace. Estoy hablando del 2012, ¿no? En 2012 se hizo el censo antes que haya el Dakar, ¿no? Se hizo un censo a la población de quienes que podían dar sus casas para alojamientos, porque iba a venir el Dakar y no había la capacidad exacta para poder tener a las personas y realmente ha rebasado, ¿no? Entonces, ellos han empezado a delegar la gobernación, ha empezado a delegar funciones y responsabilidades. A mi área lo delega a un señor que no me voy a olvidar, que se llamaba Anacleto Gaspar. Este señor era bebedor consuetudinario, dicen, ¿no es cierto? Esos borrachitos, esos moraditos. El señor era delegado de ahí. Era delegado porque trabajaba para el MAS y aparte tenía un puestito en una de las oficinas, ¿no? Cuando vamos a hacer el censo, que teníamos que hacer nuestra tarea de ir y preguntar persona por persona si iba a ofrecer su casa, si podía o tenía las posibilidades. El señor justo le tocó ir conmigo y dos señoras más, que estábamos ahí, y íbamos y los señores nos decían, no, mi casa es pequeña, imposible, no lo podría adecuar para tal fecha, no, pero se va a ganar dinerito, podría construir, sacar un financiamiento, que aquí, que allá. No, no voy a poder. El señor este se alteraba y claro, estaba bebido, estaba mareado prácticamente y les empezaba a reñir, les empezaba a decir que por su culpa no hay desarrollo y una serie de cosas, ¿no? Entonces, nuestra organización le ha delegado de mala manera a este señor y ¿qué ha hecho? En vez de ayudar a la contribución de la ciudadanía, han hecho que muchas casas no cierren, pues por más de que tendrían hartos cuartos por ahí, qué sé yo, un patio grande para que pongan, aunque sea mínimamente sus carpas, la gente que llegara y solamente los dotaran de baños, ha hecho que todas las casas no cierren. Entonces,
Una organización debe de saber dar la responsabilidad a las personas idóneas. Por otro lado, la departamentalización a los departamentos en los que se organizan los diferentes puestos de trabajo. Si yo voy a ir a un departamento, por decir, acá, hemos hablado hace rato de la departamentalización de procesos. Si yo, por ejemplo, voy a ir al departamento de procesos y voy a decir, por decir, vamos a hablar a ver de cuál de sus proyectitos de ustedes. Voy a hablar del proyecto de su compañero, del que ha dicho que quiere su restaurante asiático hacer de sushi. Por ejemplo, yo voy a ir al departamento de cocina. Y en el departamento de cocina le voy a decir al chef o al cocinero, le voy a decir, ay, tus platos están sucios. Tus ollas no sirven para hacer tu sushi. Él me va a decir, eso a mí no me tiene que decir. Usted le tiene que decir eso al lavaplatos. Gracias por decírmelo, pero dígaselo al lavaplatos. Entonces, el lavaplatos, porque generalmente en este tipo de restaurantes se delega así, él es el responsable de tener, ¿no? Limpios los platos. Entonces, si vamos a hablar de departamentalización, estamos hablando de distintos departamentos. Yo no me puedo ir a quejar de la cocina al departamento de cajas. No me puedo ir a quejar al departamento, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De compras, ¿no? De finanzas. ¿Puedo ir al departamento directamente? ¿A qué departamento iría si estoy viendo anormalidades en el personal? A ver. Si estoy viendo que no están trabajando las personas bien, ¿a qué Al departamento tengo que ir? departamento de recursos humanos, ¿sí? Claro, al de recursos humanos me tengo que ir a quejar, ¿no ve? En muchas de las organizaciones, nosotros, por ejemplo, acá en Potosí, nos cobran más el teléfono o qué sé yo, la luz, por ejemplo. ¿Dónde nos vamos a quejar cuando nos cobran la luz para que nos los verifique? ¿A qué departamento? O a Odeco, ¿no? Odeco hace el análisis, dice que hace el análisis de nuestro consumo y ellos, bueno, nos mandarán tal vez al departamento de conexión de medidores para que nos verifiquen si hay algún corte o algo, ¿no? Entonces tenemos que ir por departamento, como se dice vulgarmente acá en Potosí, a mendigar que nos hagan caso, ¿ya? Por otro lado, la organización formal nos dice que las jerarquías, es decir, la autoridad que tiene una persona, es la persona que tiene la jerarquía sobre otras, la autoridad que tiene sobre otras, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, en una organización formal, siempre va a haber la responsabilidad, la delegación de responsabilidades, siempre va a haber la departamentalización, o sea, la división por sectores, por oficinas, una buena estructuración, a eso se llama. Por otro lado, va a haber jefes, siempre va a haber jefes nombrados ¿cómo se le llama? Con nombramientos, con memorandos, ¿ya? Mientras, en una organización informal de la empresa, nos dice que son relaciones personales y sociales que surgen de manera espontánea, porque las personas se relacionan más allá de lo que establece la dirección. Surgen amistades, intereses comunes y líderes naturales a los que los compañeros respetan y siguen. Todo esto provoca que miembros de diferentes departamentos se comuniquen entre sí. Cuando hablamos de una organización informal, por ejemplo, les decimos, la organización informal es, por tanto, muy poderosa, pero podemos destacar dos razones. Uno, la información corre mucho más deprisa por los canales informales que por formales. A veces incluso corren por rumores. Por ejemplo, puede darse que Daniela le cuente una información a Pedro.
sobre la contabilidad de una empresa. Dentro de la organización formal, generalmente en las instituciones públicas y privadas, siempre hay una organización, ¿no? Donde decimos, por ejemplo, vamos a tener un encuentro deportivo entre instituciones, ¿ya? Y ahí nadie pues delega con memorándums, con cartas, nada, vos vas a ser el director técnico, vos vas a ser el arquero, vos vas a ser el tal, ¿no? Directamente ahí no es donde nos organizamos. Y esa es una organización informal. Y corre más rápido, dice, una de las características de estas, que corre más rápido la información, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitas hacer una carta, ser demasiado solemne para nombrarle, por ejemplo, a alguien para que juegue o a alguien para que traiga los refrescos. Directamente ahí pues, hacemos nuestras delegaciones. ¿Ya? Lo propio, cuando nos estamos organizando para alguna fiestita dentro de la institución, lo propio, ¿no? Tú vas a traer el vinito para la chaya, por ejemplo, ustedes se van a ocupar de la carne, ustedes se van a ocupar de la ensaladita, así nos organizamos. Pero es una organización informal. Pero sin duda estos surgen pues líderes, ¿qué dice? Que son respetados para consensuar con sus compañeros. Cuando hacemos este tipo de fiestas, encuentros deportivos, todo ello, a los más sagaces, pues a los más habladores, a los más tigres, les decimos, ¿no ve? El que se encargue de cobrar la plata. Él es bueno para sacar plata. No, ella que se encargue, por ejemplo, para ir a hacer tal vez trámites de contrato de cancha, ¿no? No, mejor no. Mejor ella que se ocupe de la bebida. Rico prepara. Así, delegamos a responsables, ¿no ve? Entonces, ahí ya prácticamente estamos haciendo una organización informal. Y cuando hay este tipo de organizaciones informales dentro de la empresa, pueden ser deportivos, pueden ser, por ejemplo, por reconocimientos de institución o por efemérides de la institución, puede ser por algún onomástico o del empleado o alguna actividad que nosotros queramos realizar. Ese tipo de organizaciones son informales. Los directivos de la empresa deben tener en cuenta esta organización informal, porque ni puede ser eliminada ni puede ser obviada en su importancia. Díganme ustedes, por ejemplo, sabemos que en la alcaldía existen muchos departamentos y cada uno de ellos tienen sus funciones, ¿sí o no? ¿No ven? Sí, Ahora se está acercando Chutillos, pero antes Chutillos, antes que venga de esta chinchosa pandemia, ¿qué hacía la alcaldía? Se empezaba a organizar por departamentos, ¿ya? Por decir, el área, por ejemplo, de contabilidad. El área de contabilidad le toca velar al señor el día viernes. Entonces ellos sabrán cómo se organiza. ¿Esa es una organización formal o informal? ¿Cómo es? Informal, dicen. Es una organización informal. Por más de que sea ya, como se dice, ya sea tradición, es una organización informal. ¿Por qué? Porque en el área de contabilidad, por ahí hay mormones, por ahí hay testigos de Jehová, por ahí hay, qué sé yo, hasta ateos, ¿no? Que no creen en nada. Entonces, pese a todo eso, la institución les está delegando una función, ¿no? Y dentro de esa función, ellos quieran o no quieran, tienen que cumplir. Ahí, por ejemplo, va a haber un líder. Me imagino que ahí el director va a decir, bueno, todos tenemos que organizar la velada del señor San Bartolomé. Ya, ustedes, por decir, son 15 ahí, dentro de los 15, ustedes 5 se van a ocupar de las velas. Ustedes se van a ocupar del presupuesto de la comida y de hacer la comida. Ustedes se van a ocupar de la bebida. Y ustedes de la limpieza del local donde vamos a ir a hacer la velada. Entonces, todos se van a distribuir funciones. Lógicamente que el líder va a ser el que va a tener que coordinar todo y para eso necesita también líderes que les respondan, ¿no? A él, porque se optimice el trabajo. Entonces, eso es informal. Es una
es una actividad o una organización informal que se hacen dentro de las empresas, sí o sí. En todas las empresas, por ejemplo, si no fuera eso, en la empresa COTAP, por ejemplo, se hace también para el día de COTAP, hacen también ese tipo de organizaciones, hasta eventos deportivos hacen, ¿no? En APOS lo propio, igualito hacen, creo que hacen hasta su viaje a los balnearios, creo que hacían, ¿no? Entonces, cada institución tiene sus organizaciones informales. No les puedes decir como jefe, no, esto no se hace aquí. ¿Por qué? Porque es su derecho también de ellos, ¿no? Por otro lado, la organización informal, dice, surge de manera espontánea también por las personas en las relaciones sociales entre personas. Uno dice, haremos esto, ya, es espontáneo la relación informal. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de actividades, de este tipo de organizaciones, para eso tenemos que tener una autoridad y poder de tramo de control. La autoridad, ¿qué es para nosotros la autoridad? A ver. ¿Alguien me puede decir qué es la autoridad? Chicos, Le dicen, la autoridad sería una persona al mando de, puede ser de una comunidad o de un grupo. sí, está bien. ¿Quién me ha dicho eso? Yo le hice, Neisa, Neisa. sí, Neisa, que eres Gómez, ¿no? sí. Y tarde has entrado, Neisa. Ya. Ahora, una autoridad es una persona que tiene un alto mando en cualquier institución y esta puede delegar acciones a cualquier persona, puede contratar y puede también despedir, ¿no es cierto? Es un ente supremo dentro de una institución que asume decisiones, toma decisiones y realiza también gestiones, ¿no? La autoridad debe ser una persona que tenga liderazgo. Por otro lado, esta autoridad tiene poder y tramo de control. El poder y tramo de control es un concepto que se refiere a la cantidad de departamentos y de personas que puede dirigir un gerente de manera eficiente y eficaz. ¿Ya? Por un lado, el poder, chicos, el poder tiene que ser establecido sí o sí por el gerente. El gerente no puede ir pues y decirle, ¿qué hago? A uno que esté de muy rango de abajo, o obedecer órdenes de rango de abajo, ¿ya? La autoridad tiene el poder para tomar decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones como líderes, también asumimos responsabilidades. Y asimismo, el tramo de control, sea mayor a la extensión administrativa, resulte más amplio, entonces la cantidad de subordinados será más elevado para cada jefe. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos poder de autoridad y tramo de control, nos estamos dirigiendo de que somos autoridad y dirigimos a distintos departamentos, no solamente a uno. Y nosotros tenemos que trabajar con los 4, 5, 6, 7, 8 departamentos que sean responsables del área que les hemos delegado, ¿ya? Y no interesa que dentro de estos departamentos trabajen 15 personas en uno, 20 en la otra, 10 en el otro, 5 en el uno. O sea, no interesa, nosotros tenemos que trabajar paulatinamente con los otros departamentos. Para ello existe un tramo de control amplio. ¿Qué quiere decir? Mientras el plano de control sea más grande, la organización será más eficaz en lo que se refiere a los costos, afectando en cierto aspecto el desempeño de los empleados. Esto sucede porque los supervisores no tendrán tiempo para ofrecer ayuda y liderazgo a los que lo necesitan. Cuando el jefe, por ejemplo, delega otros jefes, subjefes se puede decir, como supervisores o directores, estos a su vez van a tener
sus técnicos y sus técnicos tienen que realizar el control de la gente. Estos van a subir la información al supervisor y el supervisor hará un estudio y evaluación de las actividades que está desempeñando para recién avisarle al jefe. O sea que el tramo de control es amplio y el gerente acudirá, por ejemplo, al subdirector o al director que le delegue para ver las deficiencias o potencialidades del trabajo de su área y en muchos casos hasta el jefe suele bajar hasta el técnico para pedir la veracidad, si es verdad o si es mentira el informe que ha dado su jefe. Pero más abajo no va a bajar, ¿ya? Entonces su tramo de control es amplio de él, tiene que, ¿cómo se dice? Necesita de otras personas para poder controlar su organización. Ahora, existe otro tramo que se llama el tramo de control estrecho. Los tramos de control estrecho posibilitan que un gerente pueda tener el control más estricto. Acá, en el tramo estrecho, ¿cómo puede tener el control más estricto? Directamente, él se va a contactar de gerente a empleado, de gerente directamente al lado de proceso, de gerente propietario, por ejemplo, acá en la institución, que sería don Rodolfo Martínez, directamente con los docentes se va a contactar, no con la decana, no con la secretaria, directamente con el docente para ver y pedir, solicitar un informe. Directamente puede entrar él en cualquier momento y puede decir, a ver, licenciada, ¿qué cosa está avanzando? A ver, muéstrame quiénes están, apaguen, a ver, enciendan sus cámaras a estudiantes, cómo la docente está desenvolviendo su trabajo, a ver, muéstrenme listas, muéstrenme esto. Entonces, el tramo es estrecho, directamente se venían de mí, ¿no es cierto? Entonces, eso depende del poder y la autoridad que tenga la persona que asuma el liderazgo, ¿ya? El poder puede ser amplio cuando tiene otras personas que le ayuden a supervisar. Y el poder puede ser estrecho, tramo de poder y control puede ser estrecho cuando el gerente supervisa directamente el área funcional. ¿Se me ha entendido eso? ¿Quién no ha entendido, por favor? Hable nomás. Lisa, ¿puede repetirlo, por favor? Ya. Cuando hablamos de autoridad y poder y tramo de control, primero, estamos hablando de la autoridad, el cual delega, asume, decide, contrata, despide en una institución, ¿no? Esa es la autoridad. Su poder puede llegar a distintos estratos de tramo de control. Su poder, por ejemplo, hemos dicho que tiene un tramo de control y su concepto se refiere a la cantidad de departamentos de personas que puede dirigir un gerente de manera eficaz y eficiente. Por ejemplo, cuando hablamos de poder amplio, el jefe puede delegar un director, el gerente, perdón, puede delegar un director, puede el director delegar un técnico y el técnico hace la supervisión del personal. El supervisor de personal da un informe al director y el director lo estudia y lo estructura bien y recién le da al jefe el informe. El informe que le den al jefe, el jefe puede verificar la veracidad de este informe contactándose con el técnico, pero no va a bajar más hasta la parte más baja, hasta los obreros. Ya va a delimitar hasta ahí su control. ¿Por qué? Porque ya está delegando a dos personas con un poder amplio de decisión también. Pero cuando hablamos de tramo estrecho, ya no va a estar preguntando el gerente, a ver, le preguntaré al director, al técnico. No, directamente se va a venir a preguntar a las personas del área funcional. Por eso les decía el ejemplo de acá del instituto.
Directamente se va a venir a preguntar a los docentes, ni siquiera preguntar, sino va a venir a supervisar lo que estamos realizando, ¿ya? Él va a venir y va a decir, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo? Entonces va a conversar, hasta va a tener tal vez el contacto también con ustedes. A eso se llama control de tramo estrecho. En cambio, el amplio tiene más, ¿cómo se dice? Más desarrollo. Y acá de la institución, por ejemplo, si ponemos el tramo de control amplio, el dueño o gerente va a pedir un informe a la rectora. La rectora va a pedir un informe a las direcciones. Las direcciones van a pedir informe a los docentes. Y los docentes vamos a rebotar a las direcciones dando el informe. Las direcciones lo van a analizar y lo van a tal vez estructurar y le van a dar el informe a la rectora. Y la rectora le va a dar los informes al gerente. Pero el gerente, para verificar la veracidad de qué es lo que está haciendo, entonces puede llamar, por ejemplo, a la secretaria o puede llamar a uno de los directores para ver si es que está bien ese informe, ¿no? Por ahí no tiene mucha confianza en la rectora, ¿no? Que hayan cambiado algo, entonces puede. O sea, su poder de la autoridad ahí es amplio, ¿no? Ahora, en el tramo de control estrecho, ya les he dicho, el gerente directamente baja a hablar con los docentes y listo. Se olvida de los directores y se olvida de la rectora. Hasta ahí nuevamente, ¿se ha entendido? ¿Ahora sí se ha entendido o no siempre? Sí, Sí, Lice. Ya, ay, me alegro. Ya nos queda poco para terminar. Ahora sí, aquí está el famoso organigrama, ¿ya? El organigrama de una empresa es un esquema gráfico que representa la estructura interna de una organización, reflejando las relaciones jerárquicas y las competencias de la misma. El organigrama les permite a las empresas analizar de manera ordenada todas y cada una de las estructuras de la organización representada. Desempeñan una función muy importante dentro de su departamento de recursos humanos, reflejando la estructura e información de toda la organización. En el organigrama, por ejemplo, de la universidad, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se delega de la siguiente manera. Primero está el rector, ¿lo ven? ¿Quién es el rector de la universidad? A ver si saben por cultura general. ¿Quién es? Chicos. Chicos. Sí, Lice. Es más o menos un gerente, Lice. Claro. En la universidad, por ejemplo, es el rector, ¿no? Después de él viene el vicerrector, que puede ser como subgerente, como su compañero el rector es como el gerente. El vicerrector viene a ser como subgerente, pero el rector se encarga de asumir decisiones sobre proyectos que desarrolla en la universidad. En cambio, el vicerrector se ocupa del desarrollo académico de los universitarios y docentes. ¿Ya? Son dos distintas cosas, pero sobre ello está siempre el rector. Después, en el organigrama, entonces, rector, vicerrector. Abajo, ¿qué está? ¿Qué está? Los estudiantes que tienen ¿qué cosa tienen? ¿Los maestros? No. ¿Qué tienen los estudiantes dentro de la universidad? Centro de estudiantes. Su centro de estudiantes, pues la FUL. Aunque uno no crea, la FUL está en tercero. Primero está aquí, rector, vicerrector. Y más abajo está la FUL, está en tercero. La universidad es autónoma y tiene poder de decisión del cogobierno. Si la FUL dice no se hace, entonces el rector no hace. Así de claro. Entonces, ahí está condicionado lo que es el organigrama. Después de ellos, recién están las distintas decanaturas.
Después de las decanaturas están las direcciones, ¿ya? Pero más arribita de la full, entre el vicerrector y entre el rector y vicerrector se encuentra el área funcional, que así cito, chin, chin, va a bajar, el área funcional que es de la administrativa. ¿Qué quiere decir? Los técnicos administrativos que trabajan en las distintas oficinas, ¿ya? Entonces, existen distintos esquemas de organigramas, pero más que todo, como les decía en el concepto, se relaciona a la asignación de personas o de puestos jerárquicos, ¿ya? En este organigrama que se parece a la departamentalización, que se parecen, pero no en su esencia general, ¿ya? Son parecidos, pero no en su esencia. La departamentalización integra a muchas personas, a hartas personas, ¿no? Pueden estar de distintos rubros cada departamento, pero integra a muchas personas. En cambio, en el organigrama delega directamente a personas específicas. Representante de la universidad, rector, vicerrector y representante estudiantil de la FUL. ¿Quiénes entran a como dicen, a sus asambleas generales que tienen? Ellos. Si falta uno de ellos, no se da a cabo o mínimamente con las autoridades, ¿no? Y así, en las instituciones públicas, lo propio. En las instituciones privadas, en algunas, más se dirigen por el régimen de departamentalización, ¿ya? En cambio, en las públicas estamos todavía por el sistema de organigrama, por los órganos que deben de actuar en el momento y deben de asistir a las distintas reuniones para la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a dividir por departamentos ahora. ¿Qué áreas van a tener? Pues que algunos hemos confundido, ¿no? Yo les he dicho, aunque se equivoquen, les he dicho, pero ahora ya saben. Entonces, para algunos que son negocios grandes, necesitamos departamentalizar. Para otros que no son negocios grandes, que son una persona o dos, 5 personas, pero específicas que se va a tratar. Cocinero, tengo un cocinero, tengo un ayudante de cocinero, tengo, por decir, mesero, tengo cajero y tengo de limpieza. Eso, ahí forman su organigrama con ellos. Pero si tengo empresa grande, necesito departamento de producción. Entonces estoy hablando de departamentalización. Necesito alguien que contrate recursos humanos. Entonces, director de recursos humanos. Necesito alguien que haga el balance de mis finanzas. Entonces departamento de finanzas, ¿no? Entonces, todo eso me va a ayudar a organizar mi trabajo de buena manera. Hasta ahí yo creo que se ha entendido todo. Ya prácticamente ya estamos sobre la hora. El día de mañana vamos a continuar. Nos falta solamente un chiquitito más de lo que es la organización. Son 2 subtítulos más que tenemos que terminar. Y nos estaríamos pasando a lo que es la dirección. ¿Ya? No les voy a pedir, por ejemplo, que hagan más tareas. Lo único que les voy a pedir es que cambien esa partecita. Tienen oportunidad de mejorar. Dentro del organigrama ponen organigrama o departamentalización. Por ahí tienen los dos, entonces ponen los dos, ¿ya? Entonces ustedes vean a criterio. Vamos a ir ejecutando. Yo creo que hasta el día miércoles les voy a entregar sus trabajos ya calificados para que lo vayan ejecutando ya para el final. Hemos quedado de que el final va a ser el 50% de la nota de este examen, este trabajo que están haciendo, y el otro 50% va a ser el examen teórico en plataforma. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Licen. Bien. Bueno, decirles buena noche a quienes están, me decían el otro día, me preguntaban, no me acuerdo cuál de sus compañeros, pero quiero informarle de que la universidad está todavía abriendo también para otros carreras que quieran estudiar 2 carreras. Ahora está fácil para estudiar, no sé cómo podrían hacerlo, pero incentivarles a que ustedes sigan saliendo adelante. Me preguntabas sobre, no me acuerdo cuál de los chicos era, o de las chicas, perdón, era
Sí, la carrera de turismo dice que va a sacar nuevamente un segundo, ¿cómo se llama? Para preinscripción, para